para conectarlo en nuestras redes sociales. Entonces, antes de comenzar este tema del día de hoy, que va a estar muy bueno, vamos a hablar de un tema tan valioso que habitualmente las personas, por ejemplo, que queremos alcanzar resultados en los negocios, no le prestamos mucha atención porque tal vez el ser humano, al ser una persona egoísta de alguna manera, porque piensa más en él que en lo que podría hacer conjuntamente con otras personas, entonces, cómo ese cambio de pensamiento ha llevado a mucha gente a lograr el éxito en su vida. Y hay dos tipos de éxito, ¿no? El éxito tal vez a nivel empresarial y también han podido lograr el éxito financiero. Entonces, lo más importante de esto es cómo las personas, ¿no? Hoy en día, en esta nueva economía, en este nuevo mundo, en este modelo nuevo en el que estamos viviendo, es tan importante que nosotros sepamos el valor de las relaciones personales con la gente. Es importante entender todo ese concepto, porque si vamos a hablar de desarrollar objetivos claros en nuestra vida, para poder apalancarnos y lograr el resultado mucho más rápido, tenemos que cumplir una de las bases más importantes de la vida, que es aprender a crear equipos de trabajo. Cuando uno aprende a crear equipos de trabajo, todo se facilita, el camino se hace mucho más largo, ¿no? Inicialmente en estos modelos de negocio, cuando una persona inicia, pues pasa por mucha incertidumbre. Podríamos estar pensando tal vez que estuvieran en un ambiente donde hay mucho arbusto, muchas ramas, como si estuvieran en una jungla. Y en esa jungla, pues esta persona lo que intenta hacer es abrir camino, ¿verdad? Entonces trata de abrir camino constantemente, pero lo que hace en realidad es algo que no muchas personas están dispuestas a hacer. Tal vez de solamente ver el arbusto y el final del camino lleno de muchos obstáculos, muchas personas decidirían no continuar. Como hay otro grupo de personas que tienen todo claro y dicen lo que cueste, ¿no? Así tenga que pasar muchos años, voy a conseguir ese resultado y empiezan a abrir ese camino. Lo hacen de una manera tan disciplinada que a lo largo de los años esa pista o esa autopista queda libre para que puedan poner ahí una garita y luego empezar a cobrar peaje. O sea, todo eso se logra con una idea clara de el trabajo en equipo. Hoy día vamos a ver varios puntos de ese tema que va a ser muy bueno para ustedes que lo puedan comprender. Y obviamente eso es uno de los elementos más importantes de alcanzar objetivos en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, nuestro primer tema se llama de la confusión a la acción, ¿verdad? Porque a veces, ¿por qué de la confusión? Porque si bien es cierto, los negocios que hay hoy en día son personales, o sea, quiere decir que uno alcanza ciertos logros por su propio esfuerzo. En los negocios que están desarrollados, en los negocios de personas, ¿no? Entonces, el concepto va mucho más allá. Si desde ahora uno no piensa en tener un equipo de trabajo, entonces el resultado va a ser muy lento, demasiado lento. Si una persona a partir de ahora se enfoca en crear el equipo, el resultado va a ser mucho más rápido. Yo le quiero contar a ustedes una experiencia que me pasó a mí hace algunos años donde yo estaba muy molesto con las personas que había patrocinado dentro de mi equipo. Tenía un equipo más o menos de 25 personas y estas personas fueron a mi departamento a hacer un entrenamiento y la persona que estaba ahí, que era pues un directivo, pues me veía enojado, me veía fastidiado. ¿Y por qué razón yo estaba molesto? Porque las personas que habían invitado al departamento, o sea, internamente yo creía que iban a llegar puntual, que por lo menos le iban a tomar interés, ¿no? Al entrenamiento y que no iban a hacer bullying y que no se iban a burlar, ¿no? De lo que se estaba haciendo. Entonces, siempre había esa etapa del bullying, siempre había esa etapa de la burla, de la chacota. Entonces, y encima llegaban tarde. Entonces, yo estaba tan enojado que al final de la presentación, el entrenamiento que hicimos, pude descubrir varias cosas importantes. Y una de la que se me quedó marcada, era que al momento de estar enojado, este señor se acerca a mí y me dice, Alexis, ¿por qué estás incómodo? Y yo en ese momento le digo, bueno, estoy incómodo porque primero les damos la oportunidad para que puedan hacer algo grande y no la aprovechan. Segundo, le digo, que quedamos en el acuerdo que veníamos media hora antes y nadie entró a esa hora. Tercero, es que en verdad yo ya no sé qué hacer.
¿no? Yo creo que he dado todo con ellos y ya no puedo continuar, ¿no? Entonces él me dijo, wow, ¿sabes, Alexis? De verdad, lo que está pasando es que tú piensas que tú eres el centro de todo. Y yo le dije, ¿cómo así? O sea, tú eres el centro, o sea, todo está girando en lo que te está pasando a ti. Y yo le dije, pero no entiendo, ¿no? Y él me dijo, sabes, lo más importante aquí es que tú te tienes que salir del medio y tienes que estar pensando en estas personas. Construye una historia de éxito en cada uno de ellos, impacta su vida de cada uno de ellos, esfuérzate, entrégate. Y ahí venía una filosofía grande de nuestro famoso Jim Rohn que decía, ¿no? Ayuda a las personas a solucionar sus problemas, que tus problemas desaparecerán. Ayuda a las personas a solucionar sus problemas de dinero y tus problemas de dinero también desaparecerán. Y cuando él me dijo eso, yo le decía, pero si yo soy el que tengo el problema, yo tengo la falta de dinero, yo tengo la falta de capacitación, tengo muchos problemas que resolver. Entonces, mi preocupación era por mí, porque yo estaba pensando en mí, no estaba pensando en las personas que había tomado como parte de mi equipo. Y él me dijo, mira, ¿sabes lo cual, la parte más difícil de un negocio? Yo le dije, ¿cuál? Es crear el equipo de trabajo. Y como ves tú, ahí tienes 25 personas. La gran mayoría de personas que yo he visitado no tenían ni dos a tres. Tú tienes 25 personas que has podido juntar. Así que ahí tienes un gran equipo. Y lo único que tienes que hacer es hacer que ese grupo de gatos, señalándolos, me acuerdo, tienes que hacer que estas personas hagan cosas juntas. Si haces cosas juntas con ellos, vas a ver lo que va a pasar con tu vida, con tu negocio y con el negocio de cada uno de ellos. Y en ese momento entendí cómo es que funcionaba todo este proceso. Por eso que este mono que ves ahí en pantalla es, ¿no? De la confusión a la acción, ¿no? Puedes hacerlo si crees que puedes hacerlo. Entonces, la gente dice, no, no está interesada, no hay gente, las personas no pueden, esto no es una oportunidad para mí, yo tengo otras cosas que hacer, etcétera. Sin embargo, esto es básicamente porque crees que es así, ¿no? Si tú crees que no hay personas, si tú crees que no hay oportunidades, si crees que no puedes conseguir resultados, bueno, todo lo que le pidas al universo o le pidas a Dios, pues te lo va a cumplir como tiene que ser, ¿no? Dice, abracadabra y listo. Tus peticiones han sido concedidas. Entonces, no puedo hacerlo, perfecto. Tu deseo ha sido concedido. Es que no tengo personas a las cuales puedo invitar, pues tu deseo está. No puedo crear un equipo de trabajo, tu deseo está concedido. Todo está en la forma como tú puedes cambiar tus pensamientos. Y otro de los puntos importantes es que nuestro cerebro se mueve a través de los estímulos, ¿no? Cuando hay un objetivo claro en la vida. ¿Y por qué puse un caballo ahí como parte de la... Oye, Alexis, ¿qué pasa? Que nos estás comparando con los animales. En realidad no. En realidad lo que quiero es básicamente que ustedes a través de estas imágenes se puedan identificar en ciertas cualidades que puedan tener cada uno de ustedes, pero que tal vez todavía no se han dado cuenta que la tienen. Y obviamente si esto que se está construyendo como comunidad nos permite a nosotros ser una sola mente para poder alcanzar resultados extraordinarios, entonces, ¿qué vamos a lograr hacer? Vamos a lograr hacer todo lo que en nuestra mente está en una idea se convierta en una realidad. Entonces, ¿tú sabes cómo entrenan a los caballos pura sangre? ¿Tienes idea cómo los entrenan? Los caballos pura sangre nacen desde que son prácticamente bebés, ¿no? Estos caballos pura sangre ya nacen ganadores. Entonces, al nacer ganadores, su tipo de crianza está basado en el golpe, ¿sí? O sea, habitualmente los golpean, los golpean, los golpean, porque los entrenadores saben que ese estímulo que le dan a este caballo hace que este caballo se convierta en un caballo más robusto, más fuerte y mucho más veloz. Entonces, desde que nace lo identifican como un ganador. Lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Cuando nosotros construimos este tipo de negocios, a veces uno piensa, ¿no? Y cree que de repente no puede alcanzar un resultado, porque todavía no se considera un caballo pura sangre. Pero en realidad todos ustedes han nacido con ese don impresionante de que pueden cambiar su estilo de vida, que pueden lograr resultados impresionantes, porque también ustedes nacieron ganadores, nacieron triunfadores. La sociedad nos llevó a la situación en la cual nos encontramos en este momento. Nos puso las condiciones en las cuales estamos ahora, la educación que recibimos, el entorno con el cual nos empezamos a juntar, todas esas acciones que fueron hechas desde el pasado nos llevaron a la situación en la que nos encontramos el día de hoy.
Entonces, si nosotros aprendemos a entrenar nuestra mente y a pensar de que desde que somos pequeños somos ganadores, entonces ese estímulo va a generar una atracción muy poderosa en nuestra mente. Si nuestra mente está constantemente entrenada, las cosas van a salir de una manera más eficiente. Y una de las cosas que debes comprender es esta, ¿no? Es como si tú eh, supiera o estuvieras en una etapa de manejo de un automóvil. Si todavía no sabes manejar un carro, pues piensa un poco cómo es el proceso de manejar un vehículo. Cuando yo recibí esta información por primera vez, fue para mí un descubrimiento, porque hasta ese entonces yo era muy perfeccionista. Me gustaba siempre hacer las cosas perfectas, ¿no? Y por eso me demoraba en hacerlas. No era una persona de acción, simplemente era una persona de mucho análisis, ¿no? Analizaba, analizaba, analizaba y si no funcionaba, simplemente no continuaba. Después aprendí a ser una persona de acción y uno de los secretos que tengo dentro de los negocios es siempre que soy una persona de ver y hacer, ver y hacer. Yo no cuestiono, no pregunto, no digo más nada, simplemente veo y hago, veo y hago. Entonces, eso me ha ayudado mucho a lograr tener un resultado muy bueno en los negocios que he aprendido en estos últimos años. Entonces, y esta información, cuando me la hicieron como un ejemplo de que tú tienes una mente en la cual puedes dominar cualquier tipo de actividad simplemente con una idea de manejar, por ejemplo, un vehículo, es darte cuenta cómo son esas etapas. Cuando uno, por ejemplo, se sube a un vehículo y nunca en su vida ha manejado, al principio, el presionar embriague y poner en primer y luego soltar el embriague para que el carro avance, hay veces, en muchos casos, que el carro se ahoga hasta 10 veces, 15 veces y constantemente tú te preocupas porque el carro se puede dañar. O de repente tienes un acompañante que en vez de decirte lo estás haciendo bien, sigue, pues empieza a gritarte, te empieza a decir el carro se está ahogando, mejor no lo intentes, ¿verdad? Entonces, esas acciones o ese lenguaje hace que la persona no continúe y de repente diga, ¿sabes qué? Yo no voy a volver a manejar nunca más porque simplemente me gritan, ¿no? Entonces, y lo dejas de hacer. Pero una persona que realmente está preparada para este tipo de actividad, cuando se determina hacer una cosa, se da cuenta que esa primera acción, de repente que el carro se ahoga unas 10 veces, en la 11ª vez logra hacer que el carro vaya en primera, luego pisa embriague va a segunda, luego va a tercera, luego va a cuarta, luego va a quinta y llega a un nivel de tener una habilidad tan buena que hasta puede contestar el teléfono manejando, incluso puede recoger algo cuando se le cae dentro del vehículo. Entonces, ¿eso qué significa? Que al principio tú eres una persona que eras consciente que no sabías que podías hacerlo, no sabías que podías hacerlo, pero con la práctica ahora eres consciente de que sí lo puedes hacer. Entonces, si nosotros aprendemos a modular nuestro lenguaje, aprendemos a modular nuestra mentalidad para ciertas acciones, entonces, ¿qué va a pasar? Todas esas acciones las vamos a repetir constantemente y, como dice, ¿no? En la repetición está la habilidad. Si nosotros aprendemos de esas acciones y empezamos a ponernos serios y serias en que cualquier habilidad la podríamos aprender simplemente haciendo este tipo de práctica, pues todo lo vamos a conseguir, todo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando empecé el negocio de las redes de mercadeo, habían personas que venían y yo tenía que explicarles cómo se presentaba esa oportunidad. Entonces tomaba mi file y le decía, mira, vas a hacer esto y el otro, y hacíamos como un tipo de entrevista para ver si la persona aprendía esa habilidad. Pero habían otras personas que lograban resultados más rápido que nosotros. Entonces yo me daba cuenta que estas personas no hacían ese tipo de práctica. Simplemente tomaban la presentación, decían, ¿cuál es la presentación? Es esta, perfecto, hazla una vez y yo la siguiente ya la hago. Entonces veían cómo se hacía y en la siguiente ya estaban produciendo. Entonces eran personas más autónomas, ya tenían ejercitado en su mente una habilidad de ponerse en acción. Mientras que las personas que no tienen esa capacidad todavía, porque todavía creen que no pueden, creen que es imposible, creen que la gente no, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque no está adiestrando su mente humana para los resultados que quisiera alcanzar. Entonces, si tú te quieres fijar objetivos claros en la vida,
¿no? Primero tienes que ir entendiendo que todo esto es toda una etapa de aprendizaje, ¿no? Tienes que darte cuenta que es una etapa de prueba y error. Tienes que darte cuenta que es una etapa de aprender a relacionarte con los demás. Tienes que aprender que es una etapa donde puedes construir mucho apalancamiento. También tienes que entender que si tú naces ganador, eres ganador y vas a triunfar en luego las cosas que haces. O sea, sí o sí lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque eres un ganador. Pero este ganador es para que hagas algo trascendental. Mira, hace poco he recibido un mensaje de un amigo que, por cierto, él se llama César Quito. Cuando yo lo conocí, era un jovencito que no tenía muchas habilidades. Es un jovencito que no tenía recursos, no tenía dinero, incluso ni siquiera para pagar los eventos que él, pues, le invitábamos a participar. Sin embargo, nunca fui una persona que le impidió hacerlo. Le di la oportunidad, él asistió a las conferencias, se fue preparando y el día de hoy tiene una comunidad de emprendedores súper grande, hace deporte, es una persona completamente transformada e increíble que hace poco me mandó un mensaje, ¿no? Y que me hizo recordar todas esas etapas en las cuales pude de alguna forma influenciar en su vida para que él genere ese cambio, que es un cambio que realmente ha sido muy valioso para su vida. Entonces, fíjense, ¿por qué? Porque para mí él era un caballo pura sangre. Si a veces alguno de nosotros te podemos decir algunas cosas que de repente te incomodan o te fastidia, pues no lo decimos simplemente porque se nos da la gana o porque queremos hacerte sentir mal, sino que a veces los mentores, ¿no? O las personas que tienen esta habilidad de poder desarrollar personas, ¿no? Siempre piensan en dónde la gente pierde el foco en el camino. Se dan cuenta cuando las personas están en otra cosa que no es basada en sus objetivos o sus metas. Se dan cuenta de forma inmediata, ¿no? Entonces, y si alguna vez hay una reunión o una palabra que se cruza, pues simplemente lo que te intentan decir es que, o sea, hagas las cosas en serio y no estés jugando, porque al final de cuentas, el único que pierde el tiempo son las personas que no toman decisiones, ¿no? El resto que toma decisiones trasciende y cambia su vida. Las personas que no toman decisiones simplemente se quedan en el mismo lugar. Entonces, eso es lo que intentan decirte todo ese tiempo, ¿no? Y que simplemente no pierdas tiempo, porque, o sea, ninguno de nosotros está libre de ningún tipo de problema externo que pueda pasarnos físicamente, mentalmente. O sea, ahora podemos tener la energía, de repente podemos hacer ciertas cosas, pero ¿qué pasa si mañana nos imposibilitamos? ¿Qué pasa si mañana, no sé, te da una gastritis que no, nadie te la para, de repente mañana te generas un problema muy fuerte y no vas a poder moverte? Entonces, cuando te imposibilitan esas acciones, entonces, ¿qué pasa? Tienes muchos problemas. ¿Por qué? Porque ya no vas a poder hacer ningún tipo de actividad, ya no vas a poder hacer ningún tipo de negocio ni nada. Entonces, esperamos a que eso suceda, esperamos a que llegues a esa condición física. O desde ahora ya tú dices, no, ahora me siento bien, me siento saludable, siento que puedo hacer cosas más grandes, y vas por todo, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida premia al que más se esfuerza, ¿no? La vida premia al que más se esfuerza. Y una de las cosas que hace este tipo de emprendimiento, de tipo de negocio con las personas, es que lo bueno es que hace que las personas puedan sacar su peor versión. Su peor versión. Ustedes dirán, oye, ¿cómo es eso? No es que nosotros somos ganadores y todo. Sí, pero justamente por eso hay una guerra entre los comunistas y los capitalistas, ¿no? Hoy en día eh, me he dado cuenta que yo en algún momento he sido del lado de la izquierda, ¿no? Ustedes dirán, ¿cómo así, Alexis? O sea, era una persona que cuando estaba trabajando veía que el dinero era injusto, que no me pagaban lo suficiente, que debía trabajar mis horas de trabajo normales, que por qué esa persona ganaba más que yo, por qué otras personas tenían oportunidades. Veía que amigos que tenían de repente carreras universitarias estaban en mejores posiciones económicas que yo. Entonces, en vez de sentir como que alegría por esa situación, yo me sentía de alguna forma en desventaja, ¿no? Con las personas. Entonces, y decía, claro, es porque ellos tienen una carrera universitaria, pues, claro, porque sus papás los han ayudado, claro, porque han tenido una mejor oportunidad, etcétera. Entonces, cuando tú inicias este tipo de negocio, cuando estás comenzando,
te tocas con ese tipo de situación y tu nivel de comportamiento nunca es un nivel de comportamiento edificante. No construyes una imagen de la vida distinta, sino al contrario, todo lo que se te presenta en el camino es simplemente basado en tus razones, en tus ideas, en tus comportamientos, en tu forma de pensar, pero jamás está relacionada a lo que puedas aspirar a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque estás en tu peor versión. Ahí es donde este tipo de negocios que nos pone presión constantemente, porque de alguna forma estamos solos, ¿no? Solos en el sentido de que estás tú y tu negocio, y de repente sales en el día y tienes un montón de rechazos y mucha gente que te dice que no. Entonces regresas a tu casa y ahí muestras tu verdadera versión, ¿no? De persona, ¿no? Entonces dices, no, esto no es para mí, creo que no es la oportunidad que estoy buscando, mejor me voy a dedicar a otra cosa. Entonces, ¿por qué? Porque ya tú te dejaste influenciar por esa situación del ambiente. Entonces ahí muestras tu perversión. O cuando tienes, al principio, ¿no? Cuando dice, bueno, ya, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era armar un equipo de trabajo. Perfecto, ese era el objetivo. Ya armé el equipo. ¿Y qué pasa? Todo el mundo se está peleando en mi equipo. Todo el mundo se pelea. Él se pelea con ella, él se pelea con él. Entonces, eso no estaba dentro de los planes. Tú hasta ese momento decías que todo estaba maravilloso y todo estaba perfecto, pero una vez que hiciste el equipo, ahora todo el mundo se pelea. Entonces, ahí sale tu peor versión. Sale tu peor versión porque o te inclinas al árbol equivocado o simplemente aprendes de la neutralidad, ¿no? Simplemente no te inclinas a ningún lado y tú haces lo que tienes que hacer y resuelves el problema como tienes que resolverlo. Pero tu falta de desarrollo personal te va a hacer que te inclines al árbol equivocado y al final van a terminar todos en conflicto. Por eso los grandes negocios hoy en día, donde hay valores humanos extraordinarios, siempre terminan en pérdida. ¿Por qué? Porque las personas no valoran el esfuerzo que hagan las otras personas, simplemente lo miran como una amenaza, ¿no? Entonces, eso es parte de la peor versión. O de repente, ¿no? Te va a pasar algo que habitualmente pasaba, que por ejemplo en la meta de la categoría, no sé, tenías que llegar con 2000 puntos y por alguna razón tu patrocinador, no sé, se equivocó en una de las reglas del plan de compensación y tú calificaste el 2000 y después sale tu flyer, ¿no? No sale con tu categoría, sino que sale con una categoría menor. Y en ese momento entras en depresión, dices, pero si yo me esforcé para que me reconozcan por este nivel y ahora ni siquiera me van a reconocer, ¿no? ¿Qué pasó? Y te enojas con tu patrocinador, ¿no? Entonces ahí que muestras tu peor versión, ¿no? Tu peor versión. Y así, ¿no? O puedes entrar a momentos donde tu estatus económico pueda cambiar de una manera extraordinaria y ya te sientas con todos los pines, ¿no? Esto es como los Boy Scouts, tu saco se llena de puros pines y rangos, reconocimiento de todo. Y cuando caminas por los eventos es como si caminaras pisando huevos, mirándole a la gente en una situación distinta. ¿Eso es por qué? Porque nunca lograste o nunca tuviste reconocimiento en nada. Entonces, ¿qué pasa? Empiezas a mostrar tu peor versión. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace este tipo de negocios? Lo que hace es que a la gente le transforma, ¿sí? La transforma para poder lograr algo trascendental en su vida. Porque si bien es cierto, queremos ser grandes empresarios, tener objetivos claros, lograr resultados impresionantes, y si nosotros nos basamos a la historia, las personas como Rockefeller, las personas como, por ejemplo, Tomás Alva Edison, o las personas como Henry Ford, ¿no? O las personas como Dale Carnegie. ¿Qué pasa? Estas personas estaban enfocadas en el crecimiento personal y valoraban mucho el esfuerzo de las personas. Y como ellos entendían ese concepto, entonces, ¿qué pasaba? Desarrollaban grandes equipos de trabajo. Entonces, su éxito se basaba en los resultados, pero no eran resultados propios, sino eran resultados de un grupo de personas que tenían alto valor. Por eso a Henry Ford lo juzgaban mucho, porque en ese tiempo él no era una persona, se podría decir, a nivel educativo, universitario, no era una persona con un título de profesión. Sin embargo, era una persona muy preparada porque tenía todo un equipo de personas que lo ayudaban a construir sus negocios. Y lo interesante de esto es que él en las entrevistas que le hacían lo juzgaban a tal nivel de prácticamente decirle que es una persona que no tiene conocimiento. O sea, prácticamente se burlaban de él.
Pero Henry Ford nunca, nunca reaccionaba. Respondía sabiamente, como en las épocas, ¿no?, de la Biblia, cuando Jesús tenía enfrentamientos continuos con todos los fariseos o con todas estas personas que venían a acusarlo de alguna forma. Él tenía un dialecto, un lenguaje de comunicación que hacía que la gente piense, ¿no? Como por ejemplo cuando le toca, lo engañan, ¿no? A Jesús, lo engañan a Jesús y le dicen, ¿sabes qué? Ahora vamos a apresarlo porque él va a tener que elegir si le decimos qué figura ve en esta moneda, ¿no? Entonces le dice, ¿no? Jesús, ¿qué es lo que ves aquí en la moneda? Y él dice, bueno, al César lo del César, ¿no? Entonces no dijo ni una cosa ni la otra, ¿no? Simplemente fue muy astuto en la forma de la respuesta, que las otras personas se quedaron pensando. Entonces ellos usaban un dialecto porque tenían un conocimiento completamente distinto y no se dejaban afectar por las situaciones que pasaban dentro del ambiente. Simplemente decían, yo tengo la capacidad, si tú me haces preguntas de ese tipo a nivel, ¿no? A nivel universitario se podría decir, o sea, ridículo, yo podría presionar un botón y podría hacer que las personas que trabajen conmigo te lo contesten porque tengo suficiente gente para responder. Suficiente gente para responder, imagínense. Pero quiero que me preguntes cosas que son relevantes, no esas cosas que no tienen nada que ver con lo que es una entrevista. O sea, era muy inteligente en sus respuestas. ¿Por qué? Porque había desarrollado una habilidad tan valiosa en crecimiento personal que eso hace que en los negocios, todos los negocios tengan éxito, amigos. Por eso es importante tener esto presente si queremos alcanzar resultados extraordinarios. Por otro lado, dice, ¿no? No existe algo a cambio de nada. O sea, si yo quiero llegar a transformar mi vida y a ser una persona completamente diferente, no puedo pedir hacer un cambio si yo no estoy dispuesto a dar algo adicional. No lo puedo hacer. Tengo que enfrentarme a una situación completamente diferente. ¿Por qué? Porque si yo entrego tiempo, yo entrego valor, yo entrego dedicación, yo entrego compromiso, ¿no? Yo prácticamente me esfuerzo porque las cosas salgan. Estoy dando algo, estoy dando, aportando todo el compromiso que tengo. Entonces, de esa manera es correspondido absolutamente todo. Pero si yo quiero dar a medias, doy un porcentaje de mí, a veces sí, a veces no. Eh, entonces, el resultado, ¿no? No es coherente con lo que queremos. O sea, ¿quieres dinero? Sí, quiero dinero, quiero alcanzar la libertad financiera. Perfecto. ¿Qué estás dispuesto a hacer a cambio? No, oye, quiero alcanzar los niveles más altos en mi compañía. Bueno, ¿qué estás dispuesto a hacer a cambio? Y un día me dijo un amigo, es que nosotros estamos comprometidos. Y yo le dije, ¿tú cómo mides el compromiso? Y él me dijo, no, es que mis socios compran sus productos, van a los eventos, leen libros, están en las capacitaciones. Perfecto, entonces, ¿qué tipo de nivel de compromiso es ese, según tu análisis? ¿Los ves realmente comprometidos? Le digo. Y él me dice, pues me parece que sí. Bueno, entonces hagamos un análisis contigo. ¿Qué nivel de compromiso tú tienes? Imaginemos que tienes una persona interesada y esa persona se encuentra en otra ciudad. ¿Qué harías? Entonces, no, yo agarro mi carro y me voy a buscarla y hago lo que tenga que hacer. Perfecto. Y si te tienes que quedar 2 o 3 días allá, lo haré. Perfecto. ¿En cuántas de las personas que tú conoces tú dices que están comprometidos estarían dispuestas a hacerlo, eso que tú estás haciendo por alcanzar un resultado? Y ahí se dio cuenta que había niveles de compromiso. Y el nivel de compromiso que ellos tenían era un nivel muy básico. Pero un verdadero compromiso era el compromiso que trasciende, ¿no? El compromiso entregado. Por eso no existe algo a cambio de nada. Tenemos que nosotros también poner de nuestra parte y hacer esto parte de la disciplina diaria para crecer. Entonces, de esa manera se dio cuenta de que el compromiso iba mucho más allá que decir estoy comprometido. ¿Listo? Entonces es muy importante. Bueno, el éxito es el desarrollo del poder con el que uno consigue cualquier cosa, ¿sí?, que desea en la vida sin inferir en los derechos de los demás. Esto es una de las cosas que a mí me impactó muchísimo con respecto al desarrollo personal.
Porque mientras nosotros crecemos y empoderamos a los demás en el proceso de crecimiento, entonces estamos haciendo algo correcto. Y el network marketing es una de las profesiones más exclusivas, las más impresionantes, porque trabaja en comunidad. O sea, todo el tiempo estamos creciendo, todo el tiempo estamos autoeducándonos, todo el tiempo estamos en evolución. Entonces, eso hace que el ser humano equitativamente pueda crecer a nivel de conocimiento, porque el conocimiento está a la mano. La diferencia es cuántos toman ese conocimiento a su favor o cuántos usan parte de ese conocimiento para su día a día. Entonces, pero mientras tú tengas éxito y logres cosas grandes sin que tengas que aplastar a los demás, simplemente porque no te caen o simplemente porque quieres ser diferente, entonces ten en cuenta de que así no se logran los resultados, ¿no? Si tú edificas, tú construyes, si tú haces un camino realmente productivo, y sin importar lo que estén haciendo el resto, ¿no? Bueno, a veces en los negocios siempre hay equipos que trascienden más rápido, equipos que crecen más rápido, equipos que califican más rápido. Entonces son personas que de repente tienen ciertas cualidades, ¿no? Y entonces a veces nosotros tenemos la etapa de la comparación. Empezamos a mirar por qué ellos están teniendo ese resultado. Y en vez de seguir enfocándote en lo que es más importante, que es tu crecimiento, estás buscando fórmulas secretas para poder ver si alguien está haciendo algo completamente diferente a ti. Entonces, este señor que se llama Dale Carnegie utilizó un concepto muy potente en los negocios, que es algo que deben aplicar ustedes. Por eso tiene que estar basado en el principio principal de los negocios, es la formación del primer equipo de trabajo. Es lo más difícil que nos va a tocar hacer. Es lo más difícil crear un equipo de trabajo. Es un equipo que tú puedes hacer que sean una comunidad tan fuerte que así llueve, truene, relampaguee o alguien venga insinuándoles cualquier otra cosa, esas personas no se van a ir del negocio en el que tú estás. ¿Por qué? Porque has logrado un esfuerzo organizado. Has estado pensando en el crecimiento y la comunidad. Entonces al Del Carnage le preguntaron, ¿cuál ha sido el secreto de su éxito? Y él responde, ¿te refieres al éxito económico? ¿A eso es lo que quieres saber? ¿O te refieres al éxito de, no sé, de otro tipo de actividad que he hecho? Me imagino que estás buscando por el resultado económico, ¿verdad? Y bueno, le dijeron que sí. Del Carnage dijo, el éxito de mis negocios lo debo a los 25 mentes maestras que trabajan conmigo. Esos 25 han hecho que la comunidad crezca, que la empresa crezca, que las habilidades crezcan, han hecho que las cosas sucedan. Hemos podido crear una corporación súper grande, muy exitosa, de gente con capacidades, de gente con familias, ¿no? Que hemos podido transformar sus vidas. Entonces, esos 25 que han formado parte de mi mastermind son las personas claves por las cuales nosotros hemos logrado tener éxito. Imagínense. O sea, qué, qué impresionante ese nivel de respuesta, ¿no? Y obviamente como parte de nuestra enseñanza es en qué nos debemos enfocar. En crear primero el equipo de trabajo, ¿no? El esfuerzo organizado, el equipo de trabajo, ¿no? Entonces, quédate con esta frase, ¿no? Si eres capaz de apoyar a otra persona en su camino hacia el éxito, aumentas tus propias posibilidades de triunfar en la vida. El verdadero liderazgo no se trata de ganar solo, sino de ayudar a otros a crecer contigo. Esta frase, tómala, toma una idea muy clara con respecto a esto, porque te voy a revelar un secreto. Y es algo que yo lo he vivido con experiencia propia. O sea, no es simplemente algo que te estoy diciendo, es simplemente una experiencia propia. Cuando yo empecé a hacer este negocio y entendí que la finalidad del crecimiento estaba enfocado en las personas, entonces simplemente me convertí en un formador. Y lo que hice fue formar, 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 formar. Bueno, así como había gente que me seguía, había gente que en el camino se retiraba. Pero todo aquel que se quedaba conmigo y se quedaba en el proceso de formación, sí o sí salía adelante, sí o sí tenía éxito, sí o sí lograba los resultados que realmente estaba esperando. Y así logré llevar a una gran cantidad de personas, no sé si te podría hablar de más de 100 personas, que logré hacer que sus vidas
tengan una vida extraordinaria, al punto de que me llamaban por teléfono llorando, agradeciéndome por los cheques que recibían, los resultados que tenían, y realmente fue para mí una bendición. Y a consecuencia de todo ese esfuerzo, yo pude conseguir cosas materiales mucho más grandes. O sea, desde el lugar donde yo vivía, que era en San Juan del Urigancho, yo tenía una habitación de 2 por 3 con una cama de una plaza, ¿sí? Un colchón de dos. Dormíamos en el piso prácticamente con Irma, con un escritorio de madera, una computadora, y esa era nuestra oficina. A ese lugar, habernos llevado a un departamento de 200 metros, perdón, a un departamento de 75 metros cuadrados, y después de haber llegado a tener un departamento frente al mar con 265 metros cuadrados y luego tener una casa de 400 metros cuadrados, todas esas bendiciones llegaron producto de este secreto. Y si eres capaz de apoyar a otra persona en su camino hacia el éxito, aumentas tus propias posibilidades de triunfar en la vida. El verdadero liderazgo no se trata de ganar solo, sino de ayudar a otros a crecer contigo. Cuando entendí esto, que es muy valioso, porque esto es un secreto, el esfuerzo organizado, en realidad pues todo empezó a funcionar. Entonces, dejémonos ya de pensar solamente en nosotros mismos. Dejemos de pensar en que nosotros vamos a ser las personas que van a hacer que esto sea una realidad. Dejemos de pensar que la duplicación va a funcionar simplemente por arte de magia. No, todo esto va a funcionar cuando nosotros pensamos primero en la gente en la cual queremos transformar su vida. ¿Sí? Transformar. ¿Qué significa transformación? Llevarlo de un punto A al punto B. Lograr ese cambio, que esa persona en alguna de estos entrenamientos o en estos días sienta un poco de conciencia de decir, esto es lo que yo necesito para lograr un resultado y un cambio. Cuando tú logres hacer ese impacto y estás enfocado en la persona, te vuelves magnético. La gente va a llegar. Vas a empezar a tener mucha gente que te estima, que te aprecia. Miren, hace poco nada más, ayer fue que yo diseñé un curso de marca personal el día sábado pasado. Entonces se me ocurrió crear un post donde les decía a las personas que, pues a cambio de que escriban la palabra yo, les compartía una información importante acerca de la marca personal. Hice 50 interacciones y se logró hacer 50 comentarios, o sea, un 50-50. Lo efectivo de eso es que ha sido casi un 100% de efectividad, un solo anuncio, que al final he podido compartir 50 links en estos 2 días, compartiéndoles la información que les había prometido. Entonces, sin pensar en que yo debiera recibir algo a cambio, simplemente dando todo lo que podía, porque es las personas, el momento, la gente, o sea, todo lo que tú puedas basar en resultados se basa en el crecimiento de las personas que tienes. Si ahora ya empezó tu historia, pues empecemos a crear la historia de éxito de las personas que tú vas a conseguir. Entonces, eso es muy importante. Ahora, con esto claro del valor principal, ¿no? Para crear objetivos claros en la vida, lo primero está en la creación, ¿sí? Lo primero está en la creación del equipo de trabajo. Ya lo mencionamos, hemos visto varios aspectos, ¿no? De este tema, pero para crear el objetivo claro, ¿qué necesitamos? Hacer una lista de sueños, ¿sí? Una lista de sueños, cosas que tú quieras conseguir, ¿no? Para que tengas un punto de inicio de partida. Escribe la lista. Yo no sabía soñar. Tuve dos eventos importantes en mi vida. Uno, cuando me encontré en un chisito $1 y ese dólar le puse $10.000 y lo tenía en mi billetera, que creo que lo tengo ahí guardado. Y el otro evento fue cuando agarré $100.000, perdón, agarré un billete de $1 también y le puse $100.000 y lo pegué en mi pared. O sea, en ese tiempo mi foco estaba en la parte económica, el dinero, ¿no? Entonces había visto, por ejemplo, autos, había visto viajes, había visto estilo de vida, ¿no? O sea, la gran mayoría de las personas con las cuales
hacen este tipo de negocios, pues te muestran el resultado, ¿no? De lo que se puede conseguir haciendo una red de mercadeo. Y yo no sabía soñar, solamente hacía lo que los demás también hacían. Y lo interesante de esto es que un día tuve la oportunidad de escribir todo lo que iba a hacer con mis primeros $5,000 de ganancia. Puse en ese papel y hasta ahora me acuerdo que lo primero que iba a hacer, yo tenía una casa que estaba en la ciudad de Huancayo, que estaba en Anticrés. La señora que había dejado esa casa a mi papá le dio $5,000, mi papá no los pudo pagar y esa casa la estábamos a punto de perder. Entonces, una de mis prioridades era recuperar esa casa. Y yo lo puse ahí, ¿no? Recuperar esa casa con $5,000, ¿no? Listo. Eso es lo único que le debía a esta señora. Y sucesivamente puse varias cosas que quería conseguir, como por ejemplo no preocuparme por el tema de dinero, como por ejemplo hacer viajes, de repente entrar a un centro comercial y no estar mirando los precios, o ir a un restaurante y no estar mirando el lado derecho del menú. Y empecé por ahí. Y tuve la oportunidad de viajar a Colombia, hice ese desarrollo escrito. ¿Y qué crees que pasó? A los pocos meses o al poco tiempo, exactamente no me acuerdo, pero empezaron a suceder todas las cosas, ¿no? Yo me acuerdo que la llevé a mi mamá, la llevé a Irma y la señora estaba ahí sentada, ¿no? Y le dije, ¿sabe qué, señora? Acá están los $5,000. ¡Pum! Devuélvame mi casa. Y la señora se llevó la plata, me dio la llave, que incluso no quería salir de la casa. Ahí está José, que es presente, que me dijo, yo me meto a la casa y la sacamos a patadas a la señora. Pero fue así, sí, pero logré conseguir ese resultado. Y solamente, no solamente fue eso, sino que esa casa la transformé. Le puse su jacuzzi, es una casa pero hermosísima, ¿no? Que es como la recuperé gracias al modelo de negocio. Entonces, ¿por qué es vital tener un objetivo claro? ¿Por qué? Porque tú necesitas empezar por algo. Y Alexis, pero yo he perdido esa capacidad de, no sé, concentrarme en un sueño o algo específico. Pero es algo interesante porque tú tienes una gran imaginación, solo que los problemas, la situación, las circunstancias, el ambiente, el entorno han nublado parte de esa creatividad. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Recuperarla simplemente, recupérala y no va a pasar nada, vas a poder lograr algo realmente extraordinario. Segundo paso, define ese objetivo principal, ¿no? Entonces, como es ahí, escribe tu objetivo claro principal en un papel, léelo todos los días en voz alta. Escribe tu objetivo principal. Ya tienes el sueño que vas a empezar por ahí y luego ese objetivo que todos los días tienes que interiorizar, 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 hasta que llegue un momento que lo creas tanto que va a empezar a suceder las cosas. Mira, te voy a contar algo así que se llama magia, ¿no? Era una tarde donde las personas que nosotros teníamos en el negocio, ninguno estaba teniendo resultados. Llegó una etapa donde ya la situación era bien crítica porque habían pasado alrededor de 25 días y había uno renunciado a su trabajo y las cosas estaban cada vez mal, mal. Pero yo les decía, vamos a continuar todos los días, vamos a continuar. Ellos estaban en contra de esa idea, no estaban dispuestos a dejarse enseñar. ¿Y qué sucedió? Pues yo recibí una llamada de una persona importante. Yo recibí la llamada. Me llamaron al teléfono, ellos estaban sentados en la mesa y escucharon la llamada y se quedaron sorprendidos. Y yo esa noche me fui a la casa de este líder a presentarle la oportunidad, a llevarle los productos y al día siguiente me fui con ellos a un Starbucks. Cuando llegamos al Starbucks, en ese Starbucks estaba un amigo que era diamante, que estaba en otra compañía. Y este amigo me lo encontré casualmente y simplemente dije, tengo que aprovechar este momento. Yo todavía no he alcanzado resultados, yo lo he capacitado, lo he entrenado a este señor y ahora es exitoso. Le voy a pedir que me regale unas palabras. Él fue, se acercó a la mesa, les habló como si fueran sus socios dentro del negocio y no te imaginas, les transformó la vida. Y a partir de ese momento, las cosas que parecían, ¿no?, trágicas se convirtieron en cosas mágicas. Todos ellos, todos, sin excepción, empezaron a tener resultados en sus negocios.
Entonces, una de las cosas que me di cuenta ahí, y es algo que ustedes deben tener, cuando tú tienes claro tu principal papel dentro de lo que estás enfocado a hacer, todo se confabula con eso. Llámalo magia, llámalo milagro, llámalo bendición, llámalo como tú quieras, pero eso es algo que sucede. Si estás en movimiento, ¿qué crees que pasa? Pasa. Si estás en movimiento, pasa completamente. Así que tienes que hacer que ese objetivo se convierta en una realidad, ¿no? Entonces, en el ejercicio 3 escribes 5 pasos clave que debes tomar en los próximos 30 días para avanzar hacia tu meta. 5 pasos clave. Ok, ya encontramos un motivo, un inicio, lo plasmamos como una figura y luego escribimos 5 pasos, ¿no? En las cuales podríamos alcanzar en los próximos 30 días avanzar en esa meta. Eso está súper. Entonces, si nosotros tenemos eso, ya vamos avanzando en nuestros objetivos claros. Y ahora, ¿cómo convertir un objetivo claro en realidad? Pues, perdón, eso ya lo vimos, se me cruzó una más, ¿no? Vamos con transformando tu vida con un objetivo claro, ¿sí? ¿Ok? Esta es tu tarea final. Para que funcione, si te quedas con la idea tú, no funciona. Pero si te comprometes con tu hija, con tu hijo, que obviamente son muy valiosos para ti, y no vas a traicionar tu palabra, pues es brutal, ¿no? O sea, si tú te comprometes con terceros, entonces, ¿qué pasa en ti? Es imposible que tú te traiciones a ti mismo. O sea, sí o sí tienes que cumplirla. Pero cuando tú te haces promesas personales y nadie sabe tus promesas personales, entonces simplemente no sucede nada. Ujú. Entonces, ten en cuenta eso, porque eso es lo único que va a hacer que tú te vuelvas serio y seria y alcances el resultado que estás buscando. Entonces, repite tu meta todas las mañanas, todas las noches, ponle en un papel. No, estoy tremendamente agradecido por haber alcanzado este resultado, por haber logrado esta meta. Estoy tremendamente agradecido, ¿no? Porque estos resultados están llegando a mi vida. Las personas que llegan son personas que con ellos vamos a crecer en conjunto. Estoy feliz y agradecido. Entonces, y una de las reglas del éxito, la más importante, ¿sí? La más importante si queremos realmente crecer es tomar acción. ¿Sí? Tomar acción, no postergar, ¿sí? Este ejemplo de los sueños que tuve en Colombia fueron ejecutados, primero escritos y luego, pues, como dice, ¿no? Yo no podía pedir algo por nada. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Dedicar la mayor cantidad de tiempo en la preocupación de la persona en la cual yo había tomado la decisión de invitarla a este negocio. O sea, tenía que hacer que esa persona tenga un resultado en su vida. Entonces, pasó un año, pasó 2 años. He tenido amigos con los cuales en su nivel de formación me he tardado hasta 8 años en formarlos. 8 años me he tardado en formarlos para que sean unas personas completamente autónomas y libres en todo tipo de expresión. 8 años en formación. O sea, quiere decir que en esos 8 años hemos pasado un montón de desafíos, momentos que se han querido tirar la toalla, que han querido dedicarse a otras cosas. O sea, pero estuve ahí, preocupado en que las personas tengan un resultado. Y en el camino también hay gente que va a venir contigo y simplemente se va a ir de tu vida, ¿no? Es obvio, ¿no? Porque no todas las personas están dispuestas a hacer ese tipo de trabajos, ¿no? O ese tipo de liderazgo que puedas tener. Así que amigos, una frase célebre, si sabes a dónde vas, es mucho más fácil llegar. Si sabes a dónde vas, pues es mucho más fácil llegar. Eso es muy importante para el crecimiento de su negocio. Muy bien. Entonces, hasta ahí tienen alguna pregunta, algo que les gustaría que podamos compartir, alguna pregunta en un chat, lo que sea. Si tienen algo que comentar, bravazo. Sí, Alexis, Hola, hola. esta de las... sí, sí. A ver, ¿me escucha? ¿Me Sí, escucha? sí, sí. Fuerte y claro. ¿Aló? Ya. Ok, acá, los pasos clave, normalmente a veces tenemos el día lleno de ocupaciones, actividades que a veces ni siquiera son productivas, ¿no?
Y acá he puesto acá para pasos claves que tiene que hacer 5, yo lo puse contenido viral. Contenido viral, tengo que hacer contenido viral y ver la manera de que se viralice el contenido para poder que la audiencia pueda apreciar, ¿no? Ajá, Otro, ventas. Tengo que hacer venta desde el término de tanto de botar productos y también prospectar, porque prospectar también es ventas, ¿no? claro. Y luego la capacidad, tengo que capacitarme constantemente, ¿por qué? Para tener la palabra en la boca, o sea parte de mí, de mi ser. Y Mm. luego, el otro, ¿cuál era? Organiza, ya, entrenar, claro, tengo que entrenar. Esos, oye, parece mentira, haciendo deporte me veo más inteligente, así que no lo dejo, a pesar de que todavía está sanando con mi lumbalgia esta que tengo de mi ciática. Y luego, lo más importante, ¿no? La familia, ¿o? Es la que te inspira, la que te da la fuente de amor, de inspiración, de energía, de... Puta, con eso nada es imposible, Alex. Sí, Yo me pues, comprometo siempre y me vuelvo a retirar, a reiterar, digo, me comprometo, te amo a todo, a Josecito también lo amo mucho, muchas gracias por esta oportunidad que siempre nos da de estar capacitando y siempre voy a decir a toda la gente, a todos mis amigos, a toda la gente que a mí realmente me importa, de que hay que aprovechar estos eventos constantes que tú lo haces de manera abundante. Muchas gracias. Y a seguir avanzando, papi, somos imparables, implacables. Gracias, Alex. eso. Gracias, José. Estaba muy bien. Perfecto. Gracias por tu participación. También estaba leyendo el mensaje de Jonathan que decía, ¿qué herramientas podemos desarrollar para la prospección y la invitación en network marketing? Bueno, una de las cosas que hay que hacer, ya, hay que hacer, es que tenemos nuestras plataformas de las redes sociales. Sin embargo, no las estamos explotando como debiera, ¿verdad? Tenemos mucha gente que nos ve nuestras historias, pero de hecho que nosotros cuando subimos una foto, un contenido, no lo subimos con una estrategia. O sea, simplemente subimos por subir. Y al subir por subir, pues como no hay una estrategia, es como que las personas ven el video, se llenan de información o llenan de valor y ahí queda, ¿no? Pero si tú tienes una estrategia de por qué subes un contenido y por qué lo elaboras de ese nivel, entonces, ¿qué va a pasar? Tu objetivo es, acuérdate de esto, ¿no? Como clave, es por fuera das valor, pero por dentro vendes. ¿Cómo así, Alexis? Por fuera das valor, pero por dentro vendes. O sea, por fuera compartes algo que realmente puede ayudar en la vida de las personas, lo compartes. Y por dentro vendes, o sea, por el chat del Facebook o del Instagram, las personas te escriben y te dicen, oye, estoy interesado en tu curso, estoy interesado en lo que acabas de postear, y ahí empiezas tú a crear una conversación con la persona y finalmente logras un tipo de venta. Entonces, pero si tú no haces esas acciones pensando en una estrategia en tus redes sociales, entonces va a ser lo mismo que nada, ¿no? Es postear por postear, subir fotos por subir fotos y no va a tener algo que te va a beneficiar. Entonces, si tú usas las redes sociales de una forma atractiva, tus resultados van a ser espectaculares. Ese sería el consejo, querido Jonathan.